Bueno, buen día, estimados compañeros y tutor. En estos momentos voy a explicar cómo, cómo se hizo el código en NetBeans para la actividad de la fase 3. Bueno, lo primero que hice fue crear un proyecto llamado Gráficas Básicas. Entonces simplemente le di File, New Project, Java Application, Next, y le puse este nombre, Gráficas Básicas. Listo. Y le di Finalizar. Una vez creado el proyecto, él simplemente me mostró la clase principal, el main principal, que es este. Bueno, después de eso, lo que siguió fue crear una clase, la clase que se llama dibujo. Entonces, como se dice, como lo dice acá en Gráficas Básicas, le dimos clic derecho, New, Other, Java, Java Class, Next, y le coloqué dibujo. Listo. Y posteriormente le di clic en Finish. Una vez creada la clase dibujo, empezamos a crear los métodos con los cuales íbamos a hacer los dibujos, las gráficas en 2D, ¿cierto? Entonces empezamos, creamos el método para hacer la línea, lo nombramos hacer línea, le colocamos estos parámetros que heredamos de esta clase de Java, de la clase Graphics. Entonces pusimos Graphics G. G es donde se va a dibujar la gráfica. Ya en más adelantico vamos a ver en dónde se va a dibujar la gráfica, ¿cierto? Posteriormente vamos a utilizar 4 números enteros, que sería uno para el X1, otro para el Y1, otro para el X2 y otro para el Y2. Posteriormente, después de crear esto, simplemente invocamos el método que heredamos de esta clase graphics. Entonces simplemente colocamos g.draw Al colocarle punto ya se nos van a ver pues todos los métodos que hay presentes de esta clase, y el para crear la línea es este, drawLine. Entonces al darle clic acá ya se nos colocan los cuatro parámetros que utilizamos acá. Entonces simplemente le decimos que este va a ser X1 y este Y1, este X2 y este Y2. ¿Listo? Muy bien. Bueno, después de crear el método para la línea, seguimos con el método para el cuadrado o para el rectángulo en este caso. Entonces le colocamos, colocamos lo mismo, public state void, le colocamos el nombre al método, parámetro graphics G, que es donde se va a dibujar, y este método va a utilizar también 4 enteros, uno en el eje X, otro en el eje Y, un entero que nos va a definir el ancho del cuadro y otro entero que nos va a definir el alto del cuadro. Y posteriormente invocamos el método que sería g.draw para crear
cuadrados o rectángulos, invocamos drawRect. Y ya llenamos obviamente el X, el Y, acá sería el ancho del cuadro y acá el alto. Después de eso vamos a crear el método para hacer el círculo. Entonces lo vamos a llamar public state void hacer círculo, así lo voy a colocar, y le colocamos graphics g. En el círculo también se necesitan 4 enteros, uno para el eje X, otro para el eje Y, un entero que nos va a definir el alto y otro la dimensión, y otro el diámetro del círculo, ¿cierto? Y el método que hay que invocar es gDrawOval. DrawOval. Y llenamos nuevamente X, Y, alto y diámetro. Muy bien. Bueno. Ya por último vamos a poner los métodos para, ya tenemos uno para hacer el cuadro, otro para hacer la línea, otro para hacer el círculo, y necesitamos hacer para acoplar todo, acoplar la línea, acoplar el cuadro y acoplar el círculo. Entonces, para acoplar la línea lo vamos a llamar acoplar línea, ¿cierto? Y vamos a utilizar el método que utilizamos para la línea. Es el mismo. gDrawLine. Ya luego vamos a crear uno para acoplar el cuadro y utilizamos el método para dibujar el cuadro. Y otro método para acoplar el círculo y utilizamos el método del círculo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es crear el formulario en donde van a estar los botones y la pizarra donde vamos a dibujar las gráficas. Entonces para eso le damos clic derecho, new, nuevo, formulario, le vamos a dar un nombre. El nombre que le dimos fue dibuja gráficas view. Listo. Y le damos finish, finalizar. Al darle finalizar nos va a mostrar este formulario. Bueno, en este formulario vamos a utilizar 4 botones. ¿Ya? Entonces vamos a crear un botón. ¿Ya? Este botón le vamos a colocar dibujar línea. Entonces le damos clic derecho, edit text y le vamos a colocar dibujar línea. Muy bien. Bueno. Después de crear el botón vamos a nombrarlo. Entonces le damos clic derecho, change, variable name y le colocamos botón dibujar línea y le damos ok. Listo. Después de hacer eso, ya lo voy a eliminar. Era solo por ejemplo. Después de hacer eso vamos a crear un evento en este botón. Entonces, bueno, ya si ustedes gustan le pueden cambiar el color pues a las letras y todo el cuento. Acá pueden buscar el color que quieran. Yo a este botoncito le puse azul. ¿Ya? Como les decía, vamos entonces a crear un evento. Nos vamos donde dice Events. Y vamos a buscar el que dice Mouse Click. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al darle clic a este botón, él nos tiene que generar algo. Entonces, al darle clic ahí, nos lleva
a este evento, ¿cierto? Entonces mira que el botón se llama dibujar línea. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá simplemente vamos a especificar el método que creamos en la clase anterior. Ya, entonces, el método de la clase de dibujo, punto, ¿cómo se llama el método? Hacer línea, ya, paréntesis, pizarra es lo que yo les había dicho en la clase anterior que decía graphics G. Pizarra viene a ser la G, ¿cierto? Punto get graphics. Entonces, la pizarra es donde se va a dibujar, la gráfica. Punto get graphics, coma, y estos son los parámetros que le vamos a decir al método que nos lo dibuje. Entonces que nos lo dibuje 30, 30, 560 y 160. Esta es una línea que él nos va a dibujar. ¿Ya? Bueno. Este pizarra es un panel que nosotros debimos haber metido acá en este formulario. Este panel que ustedes están viendo. Este panel es el que se llama pizarra. ¿Ya? Mire que se llama pizarra y es donde se van a dibujar las gráficas. Posteriormente a este formulario yo le di una dimensión de 800 por 790. Vamos a correr el primero, que sería dibujar línea. Esto es lo que mide el formulario. Le damos clic en dibujar línea y él inmediatamente me dibujó la primera línea. Ya, fíjense que son 1, 2, 3, son 4 líneas. Por tal motivo, acá yo tengo 4 eventos especificados. 4 métodos especificados, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Ya de acuerdo a estos parámetros que le di, es que él me traza la línea vertical, horizontal y en X, ¿ya? De acuerdo a estos parámetros que yo le di. ¿Listo? Así vamos a hacer con cada botón. Entonces, por decir, en el botón círculo, lo mismo, le colocamos un color, todo el cuento. Y acá en eventos nos fuimos a el evento que se llama mouse clicker y le colocamos lo mismo. Entonces especificamos el método que creamos en la clase anterior, que se llama hacer círculo, pizarra, que nos lo dibujara en la pizarra, .getGraphics, y acá los parámetros en X y Y, en el alto y en el diámetro del círculo, y de acuerdo a eso él nos va a dibujar un círculo. Bueno, en este caso nos va a dibujar 1, 2, 3, 4, 5 círculos. Listo. Este es el método. Bueno, el método del círculo. Tenemos el método del cuadro, que es lo mismo. Como nada más es un cuadro, entonces vamos a utilizar solo uno. ¿Ya? Pero, ¿cómo llegamos acá? Lo mismo. Creamos el botón, le dimos el nombre al botón, nos fuimos a eventos, le damos dibujar cuadro mouse clicker. Acá colocamos el método que creamos en la clase anterior, ¿ya? Y con los parámetros en X, Y y en la dimensión del cuadro. En el próximo video seguiremos este pequeño tutorial.